leer la palabra del Señor. Esta vez vamos a hacerlo en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 12. En el capítulo 12, ahí vamos a leer la palabra del Señor. Bien, dice la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído una parábola, dice allí el versículo 1, y es una de las parábolas más conmovedoras de las que Jesús contó, porque en este relato contrastan dos elementos. Por un lado, el insistente amor de Dios buscando al ser humano, y por el otro, la dureza empedernida, diría yo, del ser humano, que se planta en negar o recibir ese amor que Dios está mostrando. Pero esto, hermanos, lo vamos a ver en el desarrollo de la parábola. En el versículo 1 comienza diciendo: entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Pero uno puede preguntarse a quién le está hablando, porque dice comenzó a hablarles. ¿Pero a quién?
Esto de que comenzó a hablarles es, hermanos, continuación de lo que se relató en los versículos anteriores, que en nuestras Biblias corresponde al capítulo 11. Y recordará que es el reto o desafío que los jefes de los sacerdotes, los saduceos, le hicieron al Señor cuando le cuestionaron acerca de que con qué autoridad él hacía esas cosas, refiriéndose a la expulsión que había hecho de los vendedores que estaban en el atrio del templo. A eso Jesús le respondió con otra pregunta. Recordará usted, lo vimos en la última oportunidad, y esta pregunta era acerca de que si el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios. No queriendo ellos comprometerse, porque ya sea que respondieran una u otra cosa, siempre quedaban mal, entonces optaron por decir no lo sabemos. Pero al decir no lo sabemos, no estaban respondiendo la pregunta del Señor, y por lo tanto él decide tampoco decirles o responderles a lo que ellos le habían preguntado acerca de dónde tenía él esta autoridad. Seguido a eso es que llegamos al versículo 1, donde dice: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Entonces, al ver así la secuencia de los acontecimientos, es obvio que a quienes el Señor les está hablando a través de parábolas es a las mismas personas que le habían desafiado, que vimos la vez anterior que eran los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Entonces a ellos es que Jesús les va a dirigir la parábola que relatará en estos versículos que hemos leído hoy. Y comienza, hermanos, la parábola diciendo: un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Si usted es un lector de la palabra del Señor, a leer el inicio de la parábola que Jesús está contando, esa parte que acabo de leer: un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Al leer eso, le decía, si usted es lector de la palabra, inmediatamente eso le refiere a otro pasaje de la Escritura, porque es similar. O sea, al leerlo suena mucho a ese otro pasaje de la Escritura que se encuentra en el profeta Isaías, en el capítulo 5. Entonces, de la misma manera, hermanos, que al leer nosotros hoy en día estas palabras del Señor, inmediatamente refieren a el cantar a su amado, como lo dice Isaías allá en el capítulo 5 de su profecía. Y hace exactamente lo mismo que el Señor está diciendo que hizo el hombre diríamos, el protagonista de esta parábola. Entonces, esto significa que muy probablemente Jesús se inspiró en esas palabras de Isaías para poder componer la parábola que ahora él está relatando. En la parábola del cantar del amado por su viña de Isaías 5, si usted lo lee, le va a quedar bien claro que la viña de la cual Isaías está hablando ahí es Israel, porque él mismo lo dice. Entonces, eso, hermano, nos abre ya la clave, diríamos, para entender de qué Jesús está hablando, o clave, diría, de cómo interpretar la parábola. Entonces, sabemos por Isaías que la viña de la cual aquí está hablando, que el hombre preparó, cercó, construyó el lagar, hizo la torre de vigilancia, es Israel. Está hablando de Israel.
Esa es una clave importante para entender lo que el Señor va a enseñar. Pero al mismo tiempo, hermanos, eso nos enseña cómo el Señor Jesús armaba, voy a decir, sus enseñanzas, sus parábolas, era partiendo de las Escrituras mismas. Recordemos, hermanos, allá en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor va a la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, y ese día, como lo conocían, le dieron el privilegio de leer la Escritura, lo cual era eso, un privilegio que se asignaba a personas que tuvieran un buen testimonio. Entonces, como sabían que Jesús llevaba una vida recta, le dieron ese día de reposo el privilegio de leer. Entonces él dice que tomó el libro del profeta Isaías y buscó el pasaje donde Isaías dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar el año de redención del Señor, que se conoce como la proclama de Nazaret, que para Lucas ahí es donde está iniciando el ministerio de Jesús. Así es como Lucas presenta el inicio de su ministerio. Entonces, ahí, hermanos, estamos confirmando que Jesús estaba relacionado con el libro del profeta Isaías, porque Lucas dice que cuando le entregaron el libro, él buscó ese pasaje y lo leyó, y habiéndolo leído, les dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Es decir, de que él lo hizo intencionalmente para poder anunciar que esa profecía se había cumplido. Es decir, él sabía dónde estaba el pasaje, lo ubicó y por eso lo leyó. En esa época, hermanos, las sinagogas no tenían muchos libros, principalmente si estas sinagogas estaban ubicadas en poblaciones muy pequeñas, porque, como le he explicado en otras ocasiones y lo he hecho varias veces, las copias de las Escrituras eran muy caras. Entonces, no las podían subvencionar, pero para que hubiera sinagoga debía haber por lo menos un libro de la Escritura. Y eso es lo que ocurría, que la mayor parte de sinagogas lo que tenían era un libro. En el caso de la sinagoga de Nazaret, vemos que tenían el libro de Isaías. Solamente en las ciudades grandes, como pensar, por ejemplo, en sinagogas en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, que eran capitales de provincias, Roma, capital del imperio, ¿verdad? Esas ciudades más numerosas, con más población, estas sinagogas podían tener tal vez 2, 3 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque solo usaban el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y aún escrito no lo usan en la sinagoga, ¿verdad? Porque para ellos eso no pertenece a su fe. Y Nazaret era una población muy pequeña. Por lo tanto, hermanos, si nosotros afirmáramos que el único libro que tenía la sinagoga de Nazaret era Isaías, no estaríamos diciendo un disparate, sino que estaríamos afirmando lo que era más probable. O sea, muy probablemente así era, solo tenían ese libro. Y recordemos que Jesús se había criado, ahí había nacido, había sido niño, había sido joven y había llegado a la vida adulta en Nazaret. Por lo tanto, él asistía a la sinagoga de Nazaret. Por eso es que le dan el privilegio, porque ya lo conocían. Y muy probablemente él había leído muchas veces le habían dado el privilegio de leer a Isaías, y por lo tanto él lo conocía. Entonces, conociendo a Isaías, él conocía el pasaje del cantar de mi amado por su viña. Y como otras veces también le he explicado, esa era una época que, como
no había muchas copias de la escritura y eran caras. He tratado de explicárselo con este tema de las sinagogas, menos la gente iba a tener una copia en sus casas. Entonces, por eso es de que las personas se esforzaban por memorizar las escrituras, por tratar de retener lo que ellas decían. Ellos no podían decir en el capítulo tal y versículo tal, no, porque en ese momento las escrituras no estaban divididas ni en capítulos y mucho menos versículos. La Biblia fue dividida en capítulos en 1500, a principios de los 1500, no recuerdo en este momento el año exacto, pero fue a principios del siglo XVI, 1500 y algo. Y la división en versículos, esa se produjo hasta en el año 1221, si no estoy mal. Imagínense, estamos hablando que en los primeros 1200 años de cristianismo, los cristianos no tuvieron la Biblia dividida en versículos. Y los primeros, más o menos 1500 años, ni siquiera en capítulos. Entonces, ¿cómo hacían para citar las escrituras? ¿Cómo Pablo lo hacía? Usted lo puede leer, que algunas veces cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, él dice, en una parte dice tal cosa, en otra parte dice tal otra. O como Hebreos, lea por ejemplo solo el capítulo 1 de Hebreos, que tiene muchas citas del Antiguo Testamento, y usted va a ver que ahí dice, en una parte dice esto y esto de los ángeles, y en otra parte, porque era así, que en una parte estaba escrito, no tenían la facilidad que tenemos hoy nosotros de decir en el capítulo 12 versículo 1 dice tal cosa. Entonces Jesús tenía mucho conocimiento del profeta Isaías. Cuando él da sus enseñanzas, uno descubre que él también tenía conocimiento de otros profetas, como por ejemplo Jonás, a quien él lo pone como un modelo de lo que será su muerte y resurrección. O cuando lo vimos hace relativamente poco en este Evangelio de Marcos, cuando él anuncia que él será muerto, pero dentro de 3 días resucitaré. Entonces dijimos que él ahí se basaba en lo que el profeta Oseas había dicho, cuando dijo que al tercer día nos dará vida, dice Oseas. Entonces significa que tenía conocimiento de Oseas, no necesariamente que él lo había leído, pero él sabía que Oseas había dicho eso. Así, hermanos, como nosotros sabemos que en algún lugar de la Biblia dice algo, pero quizás no hemos tenido el cuidado de precisar exactamente a dónde es que dice eso. Conocemos palabras de la Biblia como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sabemos que la Biblia dice eso, pero ¿a dónde lo dice? O sea, yo sé que hay algunos que saben, ¿verdad? Y lo están diciendo, pero son los menos. Pero todos sabemos de que la Biblia dice eso en algún lugar. O otra frase conocida, como por ejemplo las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Sabemos que la Biblia dice eso, pero ¿a dónde lo dice? Entonces, algo así, hermanos, era lo que ocurría. Jesús sabía de que Oseas había dicho esto, que Jonás, la historia de Jonás era esta, pero no necesariamente porque él hubiera leído los libros de manera directa o que hubiera escuchado. Vemos de que durante su ministerio, cuando él ya sale de Nazaret, él anda visitando las sinagogas. Entonces asumamos de que él escuchaba las lecturas que en sábado se hacían en las sinagogas, porque él muchas veces sanó en sábado. Ahí es donde se hacía la lectura. Entonces él escuchaba que estaban leyendo en otras sinagogas, tenían otros libros, pero con el que él estaba más familiarizado era Isaías, porque ese era el libro mínimo que tenía
la sinagoga de Nazaret, la población donde él se había criado. Entonces, desde que Jesús hizo su mitzvah a los 12 años de edad, que es el momento cuando ya se les consideraba hombres y podían aprender de la ley y leerla y ser miembros plenos de una sinagoga, desde entonces hasta los 30 años de edad, él había escuchado todas las semanas las lecturas de la Biblia, de Isaías más bien. Y como le digo, en más de alguna ocasión le dieron el privilegio de leer él directamente, porque Jesús sabía leer en base a lo que estamos diciendo, cosa que no todas las personas sabían, como también otras veces le he dicho, ¿verdad? Que en esa época se considera que alrededor del 10% de la población total eran las personas que podían leer y escribir. De Jesús sabemos que podía leer y que podía escribir en base a los relatos de los evangelios. Entonces, conociendo el Señor esa parábola, claro, esto, hermano, requiere mucha reflexión, ¿verdad? Él había oído la parábola, que es un pasaje hermoso de Isaías, y entonces eso le quedó en la mente. O sea, él no podía decir, me voy a llevar el rollo a la casa. No, eso estaba custodiado en las sinagogas, no podía salir de ahí. Entonces, todo quedaba en la mente, el recuerdo de lo que se había leído, pero entonces le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta. Y entonces, y como Isaías dice que eso se refería a Israel, entonces pensaba en el Israel de la época de Isaías, pero luego pensaba en el Israel en el cual él estaba viviendo. Y como ahora ya se acerca el momento, él sabe que lo van a matar, porque lo ha anunciado 3 veces. Entonces, esta es una parábola que yo le diría explica lo que va a ocurrir. Entonces toma la parábola de Isaías y le hace modificaciones, porque aquí viene el primer cambio. Después de que ya cercó la viña, construyó el lagar, construyó la torre, viene la primera variación y dice: luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Entonces, ahí rompe totalmente con lo que Isaías había dicho. Entonces, el dueño de la viña, que la ha preparado para que sea cultivada, dice que la arrendó. El arrendamiento de tierras, hermanos, en el siglo primero en Israel está amplísimamente documentado, diría yo. O sea, muchos documentos, incluso sobreviven contratos de arrendamiento de tierras que se hacían en la época de Jesús. Entonces, lo que él está diciendo era una práctica, como también, hermanos, sucede en nuestro país, ¿verdad? Que hay mucha gente, agricultores, no tienen tierra, pero entonces vienen, rentan una parcela, siembran ahí su maíz, sus frijoles. Entonces lo mismo ocurría en Israel. Entonces arrenda a unos labradores, a unos agricultores, campesinos, porque ellos quieren trabajar la tierra. Pero el acuerdo de arrendamiento, hermanos, no era que iban a pagar con dinero, sino que al levantar la cosecha le iban a pagar al dueño de la viña un porcentaje de la cosecha, el cual estaba ya previamente acordado. Entonces él, el hombre, el dueño, sabiendo que la viña está rentada, él no la va a trabajar, sino que la van a trabajar los hombres que se la han rentado. Entonces él tiene tiempo y decide irse lejos y esperar simplemente que llegue el momento de la cosecha para cobrar el arrendamiento a sus inquilinos. Y así ocurre. Dice el versículo 2: llegado a la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pasaron los meses, llegó la cosecha, levantaron la cosecha, y cuando ya tenían, hermanos, lo que habían cosechado, no se nos dice qué sembraron, no sabemos qué cosecharon, pero ahí estaba el fruto. Entonces el dueño de la tierra envió a uno de sus siervos para que fuera a pedirles la parte del fruto que le correspondía. Estos siervos que el Señor está enviando son los profetas, hermanos, que vienen a Israel, porque la viña es Israel.
y a lo que vienen es a pedirles frutos. Pero ¿en base a qué? El dueño de la viña está pidiendo frutos. ¿En base a qué? Primero, en base a que él es el propietario de la tierra. En segundo lugar, que él creó las condiciones para que esa viña diera fruto. Ese es el argumento en Isaías, porque el Señor de la viña en Isaías pregunta: ¿qué más podría hacerse por mi viña que yo no haya hecho? Así dice Isaías 5. Es decir, él hizo todo por construir las condiciones simplemente para que la tierra produjera, diera fruto, y ya. Lo mismo ha ocurrido aquí, como los preparativos son los mismos. Entonces, todo está listo. Lo que falta aquí es que le den la parte del fruto que a él le corresponde. Entonces, eso es lo que Dios hizo con Israel. Como Pablo lo dice allá en Romanos capítulo 9, cuando enumera los privilegios de Israel. Dice que de ellos son los patriarcas, la promesa, el pacto, la gloria, el culto. Y como que si esto fuera poco, dice: y de ellos vino el Cristo, nacido de los descendientes de los patriarcas. Les dio la palabra, les dio la ley. Es decir, les dio todo para que pudieran dar fruto. Entonces Dios envía a sus profetas, que van y les reclama y le dice: bueno, señores, ustedes recibieron la mejor tierra, se les ha rentado la tierra más fértil, en las mejores condiciones, cuidada, con su vallado, con su lagar, con su torre de vigilancia. Entonces todo está dado, vengo por los frutos. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 3: pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Es decir, una situación, hermano, que uno no entiende. O sea, ¿por qué, verdad? O sea, habían hecho un acuerdo de pagar una parte de la cosecha en concepto de arrendamiento de la tierra de la cual habían sacado la cosecha. Pero cuando llega el siervo y le dice: bueno, aquí vengo para que cumplan la parte que les corresponde, entregar el fruto. Entonces lo agarran, lo golpean, le dan una buena golpiza y dice que lo echaron con las manos vacías. El Señor de la viña, dice el versículo 4, les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Es decir, a este lo golpearon más severamente porque le hirieron la cabeza, y ya no solo lo sacaron con las manos vacías, sino que a este también lo humillaron, lo denigraron, dijeron de él cosas feas, lo humillaron y lo echaron, por supuesto, sin dar los frutos. Ahí, hermanos, en ese punto, si usted fuera el dueño de la viña, ¿qué hubiera hecho? O sea, ya van dos, ¿verdad? Al primero lo golpearon, al segundo le rompieron la cabeza. ¿Qué haría usted? Y aquí es donde le digo que sorprende la persistencia del amor, porque el Señor de la viña representa a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que dice es, versículo 4, entonces les mandó otro siervo. Perdón, ese es el 5. Mandó a otro, dice, y a este lo mataron. Es decir, la persistencia de él de enviar un siervo, los están maltratando, pero envía a otro, a otro, a otro. Y note, la violencia es creciente, porque al primero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías, al segundo ya le rompieron la cabeza, al tercero ya lo mataron. Es decir, la cosa cada vez es peor. Pero este señor insiste en seguir enviando siervos y siervos y siervos y siervos.
Y uno puede preguntarse, o sea, ¿y cuál es la razón de que los golpeen, de que le rompan la cabeza, de que los maten? Dice el versículo 5, la segunda parte: mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Pero ¿cómo es entonces que él sigue enviando siervos y siervos? Sabe que los están matando, sabe que los están golpeando, pero los sigue enviando, enviando, enviando. Entonces, ahí es donde yo le pregunto: ¿usted tuviera esa paciencia? Porque los siervos, recuerde, eran parte de la familia. Y en los evangelios, en el libro de los Hechos, tenemos relatos, ¿verdad?, de cómo a veces los amos desarrollaban un cariño, un amor hacia sus esclavos, como el caso de el centurión que llega delante de Jesús y le dice: mi criado, el criado, el esclavo, está gravemente enfermo. Va a suplicarle. Un centurión del ejército romano va a pedirle ayuda al Señor por un criado, y el Señor lo sana, le concede la petición de él. Entonces, ahí usted puede ver el apego que podía darse entre un amo y sus siervos. Entonces, usted sería capaz de estar enviando a la gente a la cual le tiene cariño, le tiene aprecio, gente con la cual usted ha trabajado años, y lo envía y sabe de que a este quizás me lo van a mandar con la cabeza partida, este quizás ya no lo voy a ver porque lo van a matar, a este otro lo van a humillar, a este le van a dar una golpiza. Continuaría usted enviando y enviando y enviando y enviando y enviando. Y el otro aspecto admirable, hermanos, es que los siervos, los criados, no dicen no. No, yo no voy. Si aquellos ya les dieron su buena golpiza y ya mataron a otro, ¿y yo qué voy a ir a hacer? No, no me envíes a mí, envía a otro. Pero los siervos siguen yendo. O sea, saben que van a que los maltraten de una u otra manera, pero no los van a recibir bien, pero siguen yendo. Ahí es donde le digo, hermanos, la parábola ahí está expresando el persistente amor de Dios. Es un amor que no termina, que no se cansa, que no se agota. Es cierto, hermanos, que la palabra del Señor dice que compara el enojo del Señor con una copa, y que cuando la copa está llena, entonces ahí llegó ya el límite de la tolerancia de Dios. Pero ese límite está tan alto que Dios es paciente, aguarda, tarda mucho en llegar al límite. Es decir, así como decimos que hay personas que tienen mecha corta, Dios tiene una mecha, hermano, larguísima, que uno no entiende cómo es de que todavía no revienta. Pero es el persistente amor de Dios. ¿Y amor por quién? Por unos sinvergüenzas que se han adueñado de su tierra, que han explotado, que han incumplido un acuerdo que se hacían por escrito. Por eso le explicaba hace un momento de que hay infinidad de documentos que sobreviven hasta el día de hoy, de contratos escritos en papiro y otros materiales donde se rentaban tierra. Entonces, todo había quedado por escrito. Eso es Dios, hermanos, que Dios no se cansa a pesar de nuestra dureza, de nuestra terquedad. Él ahí está siempre, que nos habla de una manera, nos habla de otra, envía a una persona, envía a otra. Y el gran contraste es la dureza del corazón de estas personas, que fíjese, están odiando. Y si uno se pregunta, ¿por qué? O sea, porque para matar a una persona, hermanos, ya uno tiene que haber llegado a un nivel de odio que se expresa en el homicidio, ¿verdad? O en un crimen. Pero si uno pregunta, ¿y por qué tenían tanto odio? Porque ellos no querían pagar el arrendamiento, hermanos. Había partido de una cosa tan simple que uno se preguntaría, ¿y no les salía mejor dar la parte, el porcentaje al cual se habían comprometido,
que estarse metiendo en líos, golpeando, maltratando, insultando, matando gente, rompiéndole la cabeza. Pero así es la dinámica, hermanos, del pecado y de la dureza y de la incredulidad del hombre, que es una incredulidad que va subiendo y va subiendo y va subiendo, y hay un momento en que la gente ya ni se acuerda cómo es que las cosas comenzaron. Lo que quieren es ver sangre, lo que quieren es golpear cabezas, abrir cráneos, matar personas. Están cegados ya totalmente. No disciernen que es Dios quien está llamándoles, quien les está mostrando su amor. Pero como Dios es persistente, entonces siguen viendo los siervos, siguen viendo los siervos. Y estos siervos, como le decía, aman la causa de Dios más que a sus propias vidas, más que a su bienestar, más que su cabeza íntegra, más que su cráneo sin cicatrices. Aman más al Señor y por eso están dispuestos. Y le dicen: mire, allá están repartiendo garrotazos, pues allá voy. Si mi Señor me envía, allá voy. Va y cobra y sabe que por eso lo pueden matar, pero va. Y a muchos mataron, pero seguían yendo, porque su ideal no era su bienestar, su tranquilidad, su salud, su vida. Su ideal era obediencia a lo que su Señor les pedía. Así siguió la situación, hermanos. Y dice el versículo 6: le quedaba todavía uno, su hijo amado. Entonces, cuando dice que todavía le quedaba uno, uno puede suponer, hermanos, que envió a todos los criados que tenía, de los cuales algunos mataron, a otros maltrataron, a otros les abrieron la cabeza, y ya todos habían ido. Solo le quedaba su hijo. Entonces dice el versículo 6: por último lo mandó a él, mandó a su hijo amado, con él: a mi hijo sí lo respetarán. O sea, él pensó y dijo: a mis criados los maltrataron, algunos mataron, pero si yo envío a mi hijo, a él sí le van a tener respeto. Porque él estaba pensando como piensa una persona sensata, porque eso es obvio, ¿verdad? Que si llegara el hijo del propietario, las personas normales, las personas sensatas, lo que mostrarían es respeto. Pero ese es el problema, que ellos estaban endurecidos totalmente, ya no respetaban a nadie. Y dice que por último lo envió a él. Pero al decir que por último, significa que ya eso era lo último que el Señor hacía para mover a los arrendatarios a la obediencia y que le dieran la parte del fruto que él quería. Entonces, cuando Jesús compone la parábola y dice que es lo último ya que el Señor está haciendo, que sería Dios, ¿verdad? Es de que está diciendo con eso que Jesús es la última revelación de Dios, que ahí se va a cerrar ya el trato de Dios. Y claro, Jesús está contando eso porque eso es lo que está a punto de ocurrir con él. Es lo que va a ocurrir en esos días ya, en esta semana que él está en Jerusalén. Entonces, es ya lo último. Es decir, nadie, hermano, puede estar esperando otra revelación o que venga alguien más, porque ya Dios hizo lo último. Ese ya, hermano, la palabra final de Dios, la revelación final de Dios, el llamado final está en su Hijo. Y por eso es de que aparte de él, hermano, nadie puede tener salvación o llegar al Padre. Jesús lo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Porque él es ya lo último, ya no hay otra. Ya no hay otra oportunidad. Usted no puede decir: no, cuando yo me muera, yo sé que en la otra vida ahí le voy a suplicar a Dios, y Dios, como es bueno, va a tener compasión de mí. Ya no, porque es lo último. Envía a su Hijo
Y esperando respeto, dice el versículo 7, aquellos labradores se dijeron unos a otros: hey, miren, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. O sea, esa es ya la perversidad, hermanos, en grado sumo, ¿verdad? Más maldad que esa no puede haber. Vieron venir al hijo y, como le digo, una persona normal lo hubiera respetado. Pero como estos eran pervertidos moralmente, o sea, su corazón estaba totalmente endurecido por la avaricia. Entonces dijeron: miren, ahí viene el heredero, entonces matémoslo. Y al matarlo, como era hijo único, el único amado, ya no va a tener herederos. Y cuando ya el papá se muera, nos va a quedar a nosotros la tierra, porque ya la tenemos. Entonces matémoslo. Tomaron al hijo y lo mataron. Lo que dice el versículo 8: así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. O sea, no querían que su cuerpo quedara ni siquiera en la tierra que le pertenecía al padre y del cual él era heredero. Lo tiraron afuera. Entonces ese, hermanos, es la dureza del corazón humano, que es capaz, hermanos, de llegar a extremos como este que estamos viendo. Ante lo ocurrido, ahí termina la parábola. Viene Jesús y pregunta, versículo 9: ¿qué hará el dueño? Que es la pregunta que yo le he estado haciendo, hermano. ¿Y usted qué hubiera hecho? Pero Jesús pregunta: ¿qué hará el dueño? Y Marcos dice que el mismo Señor respondió su pregunta diciendo: volverá, ahí sí se va a venir, acabará con los labradores y le va a dar el viñedo a otros. Pues eso es lo que va a hacer. Y con esto Jesús está hablando de lo que le va a ocurrir a Israel, que lo va a aclarar más en el siguiente capítulo, en el 13, que es el que conocemos como, es la versión de Marcos del sermón profético. Eso es lo que Jesús en su parábola está anunciando. Está bien, yo soy el hijo, tampoco me han respetado, me van a matar, así como maltrataron a los profetas, como le rompieron el cráneo, así como lo golpearon, así como los enviaron con las manos vacías, así como lo humillaron, así como los mataron, a mí también me van a matar. Pero sepan que cuando lo hagan, el Señor vendrá. El día del Señor, también anunciado en el Antiguo Testamento, y los va a destruir a los arrendatarios, acabará con los labradores y le va a dar el viño a otros que lo merezcan. Y completa el Señor con una cita bíblica, versículo 10: ¿no han leído ustedes esta escritura? Y le cita el Salmo: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Lo que el Salmo dice es: lo que los hombres desecharon, para Dios es precioso. Y no solo es precioso, sino que le dio el lugar de honor. Y ahí termina la parábola. Al terminar la parábola, dice el versículo 12: cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos. ¿Y quiénes son ellos? Ya lo dijimos, ¿verdad? Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Cayeron en la cuenta que era por ellos que lo decía el Señor. Entonces dice, comenzaron a buscar la manera de arrestarlo. Mire qué contradicción, ¿verdad? Porque recuerde que ellos ya acordaron darle muerte. Entonces cuando habla de arrestarlo, no es arrestarlo solo para retenerlo un rato, ¿verdad? Porque recuerde que en Israel no habían cárceles, sino que los juicios eran rapidísimos. La cárcel era romana. Todas las cárceles, usted puede ver que se mencionan en la Biblia, todas eran o egipcias o romanas, pero nunca en Israel, porque ese concepto no existía. Entonces, era retenerlo para matarlo, obviamente. Pero aquí tiene una gran contradicción, porque vea, ¿por qué lo quieren atrapar? Dice, porque saben que dijo la parábola contra ellos. ¿Y por qué les ha molestado tanto la parábola? Porque en la parábola dice que ellos son crueles y que van a matar al único, al último, al hijo amado.
Y fíjate, en lugar de reflexionar y decir, hombre, es cierto, es una crueldad la que estamos planeando, en lugar de eso, dicen que se apresuran a hacerlo, a hacer lo que les ha molestado. Porque dice que buscaba la manera de arrestarlo, para matarlo, obviamente. Es decir, lo que Jesús les ha señalado a través de una parábola es lo que se están apresurando a hacer. No caen en la cuenta que ellos están validando las palabras de Jesús. O sea, le están dando la razón a Jesús al quererlo matar. Están validando totalmente lo que Jesús les está diciendo. En esta parábola, hermanos, de solo 8 versículos, ahí Jesús está sintetizando toda la historia de la humanidad y Dios. No solo de Israel, sino que de la humanidad. Pero dice el versículo 12, temían a la multitud porque había mucha gente con el Señor. Entonces no se atrevieron a hacer nada, dice, lo dejaron y se fueron. Entonces, ellos salen de escena. Pero como lo vamos a ver posteriormente, van a comenzar a enviar emisarios que vienen con planteamientos tramposos para el Señor. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, como le dije al principio, hermano, la parábola es conmovedora, porque habla de este amor de Dios insistente para personas que no lo merecen. No lo merecen para nada, pero sigue amándoles con una paciencia que uno no la puede concebir y a veces no la puede entender, ¿verdad? Y luego, como le decía, la contraparte, ¿verdad? Que la extraordinaria y cruel incredulidad del ser humano, que no respeta nada, cegado por el odio, cegado por la dureza, cegado por la incredulidad. Y esa dureza, incredulidad y ceguedad los va a llevar a la destrucción. Y no hubo remedio. O sea, nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Hasta que fueron destruidos. O sea, eso no está narrado en la Biblia, pero por la historia uno sabe, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió en Israel en el año 70 fue la caída de Jerusalén, pero la guerra realmente comenzó en el año 67 y terminó hasta el año 73. Se acabó Israel y ahí comenzó su dispersión universal, que no ha terminado hasta el día de hoy. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos dé un corazón sensible de tal manera que podamos oír lo que el Señor nos habla y oír a los siervos que Él envía para darnos la palabra, para enseñarnos, para iluminarnos, y lo que mejor podemos hacer es obedecerlo. Amén. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacerlo, yo quiero rápidamente, hermanos, invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es el caso, yo quiero invitar para que usted hoy pueda recibir este amor insistente, paciente de Dios, porque solo usted sabe desde cuándo Dios viene hablándole, las muchas maneras que lo ha hecho, las muchas formas como usted lo ha rechazado. Pero una vez más, aquí está el Señor diciéndole: ven que yo te perdono. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús, ahí en el lugar donde está, levante su mano para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona que hoy necesita recibir al Hijo de Dios? Allí donde se encuentra puede con toda confianza levantar su mano y vamos a orar. Solo le voy a pedir que lo haga rápido porque ya debo terminar. Pero si usted quiere aprovechar este minuto, levante su mano y vamos a orar.
También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, el amor perseverante de Dios está aquí. ¿Quiere hacerlo, reconciliarse? Levante su mano también. También le animo a que lo haga pronto, porque vamos a orar ya. Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, levante su mano y vamos a orar en este momento. Hago ya la última llamada. Si hay alguien que necesita venir por primera vez al Señor o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano ahora mismo. Hermanos, siempre cultivemos un corazón sensible, humilde, para que no nos extraviemos del camino del Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en ella, Señor, vemos expresado tu gran amor, tu paciencia, la perseverancia que tienes en llamar a quienes te dan la espalda y quienes te rechazan. Pero nosotros, Señor, no queremos ser de ellos, sino que queremos con un corazón humilde oír tu voz, escuchar a los siervos que tú envías uno tras otro, para que a través de ellos comprendamos tu palabra para el momento. Y así, Señor, hagamos tu voluntad. Ayúdanos para llevarla siempre por obra, que no sea solo oír por oír, sino que aprendamos a obedecerla y así, Señor, cumplir tu voluntad. Es nuestra petición por Jesús nuestro Señor.